Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Amén. Agradecemos al Señor por el tiempo que nos ha concedido. Dice la Escritura que nuevas son cada mañana sus misericordias, Así es. las cuales recibimos con gratitud. Así es. Amén, sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas también. Amén. También agradecemos a Raulito por el espacio, el tiempo que nos concede para hacer uso de estas instalaciones y compartir así la palabra del Señor. No es el único lugar, también Selden en San Marcos ha realizado este tipo de actividades en las que compartimos la bendita palabra del Señor. Amén. Quisiera referirme a los eventos anteriores, los hermanos que han tenido a bien dedicar y sacrificar su tiempo para acompañarnos, ya se han identificado con la palabra que hemos estado compartiendo y alguna terminología ya no les es muy extraña. Y algunos educadores modernos dicen que hoy no se enseña, solo se traslada la información porque la web se ha encargado de todo. El fenómeno Google o Googly, como nosotros lo conocemos, ha favorecido mucho la transmisión de información. Así es que, según los educadores, hoy nos enseña, solo se traslada la información. Yo discrepo un poco en ese sentido, porque tenemos una generación X, perezosa, que no quiere leer, que no ama el conocimiento. Entonces es contradictorio lo que algunos educadores han estado diciendo con ese tipo de posturas. Creo que el Señor nos ha movido tanto a Raulito, a mi persona, a Selvin, y ha despertado en nosotros el deseo de investigar la palabra del Señor y poderla compartir, buscando algo, el espíritu que se perdió de ella, y considerando lo que la Escritura dice, que como buen ministro de Jesucristo debemos trazar, bosquejear bien la palabra de verdad. Es una de nuestras responsabilidades. Amén. Amén. Así es que hoy vamos a compartir un tema de dos que yo había preparado en el nombre del Señor para compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la luz. Ese va a ser el tema de hoy, la luz. Y la palabra luz en el hebreo arameo es or, O-R, or. Amén. Pero antes de poder abrir la bendita palabra del Señor, vamos a orar, a dedicarle al Señor este tiempo. Abba, te damos gracias en el nombre de Jesús el Mesías, a quien enviaste en propiciación de nuestras almas, y por sus méritos nosotros hemos sido salvos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús el Mesías queremos pedirte hoy que todo nuestro ser sea guardado y sea, Señor, integralmente consagrado para el estudio de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu palabra y danos a nosotros sabiduría, conocimiento y entendimiento de ella, Señor. Tal como a los hermanos de Emaús, allá en el libro de Lucas, tú mismo estás, Señor, diciendo que les abriste el entendimiento. Oramos para que sea abierto nuestro entendimiento y podamos así ser bendecidos por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Quiero pedirles un favor. Yo sé que a veces las interrogantes son el sentimiento de la duda, nos hace como un volcán, ¿verdad?, en erupción, tratar de saltar y exponer nuestras dudas. Les quiero suplicar que anoten sus dudas para que al final de la exposición, por favor,
ustedes puedan compartirnos sus inquietudes, sus dudas. Y yo le motivo con esta frase. Yo aprendí la frase, me gustó y la enseño. Dice, el que enseña a dudar de lo que enseña, fíjese, es un buen maestro. Así es que usted no se preocupe si tiene una duda. Por favor, anótela y al final, fíjese que sus dudas enriquecen, fortalecen, confirman, amplifican la enseñanza. Entonces, esta enseñanza es una enseñanza interactiva en la que usted puede preguntar, pero ténganos paciencia hasta el final para de esa forma poder tener la libertad de poder exponer el pensamiento y luego compartir las dudas, las sugerencias también. Esto no es doctrina, ¿ya? Es una enseñanza que tiene en primer lugar el objetivo de exponer la palabra y amplificar lo que ya sabemos, ya fortalecer lo que nosotros ya tenemos también de parte del Señor. Cuando hablamos de la luz, no debemos nosotros, hermano, caer en el error que tradicionalmente caemos. Estamos interpretando y percibiendo la escritura, la palabra del Señor, desde un pensamiento que es ajeno al contexto en el que fue otorgada a aquellos hombres. Para poder entender de qué se trata el tema, necesitamos averiguar la época, investigar la época, el tiempo, las circunstancias, inclusive la persona, porque la persona tiene una educación familiar, social, política, económica, religiosa, que influye en sus conocimientos, ¿ya? Y por eso nosotros necesitamos volver al contexto, ¿sí?, del tema para poder extraer la mayor cantidad de riqueza que las escrituras nos están ofreciendo. Porque si nosotros, con un pensamiento ajeno a su contexto, queremos interpretarla, nos quedamos pobres, torcemos la enseñanza, ¿sí? Y surgen pensamientos, aunque sean de gran motivación, ¿sí?, y sean lógicos y razonables, no tienen fundamento. Ese es el problema, ¿ya? La escritura es lógica y razonable, pero dentro de su contexto. Si yo me aparto de ese contexto, aunque sea lógico y razonable, se pierde el espíritu y se vuelve letra. Entonces, en vez de dar vida, vamos a matar a la gente. Muy bien. La luz es un tema que antecede a la creación. En muchos años, fíjense, ni siquiera había creación y la luz ya existía. Eso es lo valioso, ¿sí? Entonces, ¿de qué luz estamos hablando? Porque en Génesis, por ejemplo, usted ve que hasta en el capítulo 14 en adelante son creados los astros, pero ya había luz, porque en el primer día la luz no fue creada, fue manifestada. Quiere decir que ya existía la luz, solo fue manifiesta la luz. Entonces, si esta no es luz solar, luz de astro, ¿qué clase de luz es? Porque ni siquiera, aún en los versículos 14 en adelante, cuando son creados los astros, tampoco alumbraban. Empezaron a funcionar a partir de el momento en que el Padre reposa y bendice a la creación. A partir de ahí los astros empiezan a cumplir su función. Mientras tanto no, ya existían, pero no alumbraban hasta que Él los autorizó, los bendijo. Pero la luz ya existía. A esta luz la vamos a conocer nosotros con varios nombres: místicos, cabalísticos, ¿sí? Y el nombre más común de esta luz es la Shekinah o la Shekinah de Dios. Shekinah o Shekinah con J o con K, como usted quiera, porque hay gente que le pone la K, otros la J, ¿verdad?
y ni siquiera es K y ni siquiera es J. Pero para no caer en problemas de hermanos de lengua, vamos a llamarlo Shejina. A mí me gusta más Shejina porque es una palabra un poco más suave, no es tan golpeante. ¿Ya? Gracias, hermano. Ahora, el término original, no cabalístico, la etimología de la palabra luz en el hebreo arameo es or, O-R, significa luz. ¿Pero qué luz? De eso vamos a hablar. Amén. Muy bien. Nosotros con Raulito somos como un equipo. Somos como las dos piernas, los dos brazos, los dos ojos, los dos oídos. ¿Sí? Estamos así porque cada vez que escucho a Raulito hablar, los textos vienen a mi mente. Entonces como que somos una parte complementaria, ¿verdad? A veces no digo mucho porque lo interrumpo, pero cada vez que él habla, entonces esto está en tal parte, esto está en tal parte y me gustaría ir. Él me dice hacerlo, pero si ustedes se dan cuenta, cuesta interrumpir porque se pierde el sentido de lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces ayer solo una intervención y ya vieron todo la explosión que se dio, ¿verdad? Por la palabra. Vamos a hacer uso de las Escrituras. Juan 8:12. Vamos a empezar con Juan 8:12. Por favor, lean. ¿Qué dice Juan 8:12? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Aquí Jesús nos está hablando de las dos luces. Dice que es interesante. Dice, yo soy luz. Sí, ¿qué clase de luz? Pero después dice que el que cree en Él tendrá la luz de la vida. Esa es otra luz. No es la misma luz, pero Él es una luz que representa a la luz de la vida. Fíjense qué interesante. Entonces, leamos también capítulo 12, versículos 36 y 46 de Juan. 12, 36 y 46. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. San Juan 12, 36, 46. Yo, la luz, he venido al mundo. he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Jesús está hablando en un lenguaje. Fíjese que yo siempre me he preguntado por qué los discípulos de Jesús no le hacían preguntas. Digo yo, les daba vergüenza. O ya conocían de qué se trataba el asunto. Y yo digo que ya sabían de qué se estaba tratando el asunto. Porque sí preguntaron. Por ejemplo, cuando les dio la parábola del sembrador, él, explícanos la parábola, porque no la entendemos. O sea, no era que tuvieran miedo. Conocían a qué se refería Jesús, el maestro de ellos. Entonces, el problema de nosotros es que hemos nacido fuera de un contexto cultural en el que hay, en ese contexto cultural hay una gran riqueza de sabiduría y conocimientos milenarios, que superan en tiempo y espacio a nuestro acervo cultural. Y por esa razón, nosotros necesitamos volvernos investigadores, hermano, transparentes
íntegros, para amar la palabra de Dios y buscar la verdad. ¿De qué se trata esto? Entonces ya aquí hay dos luces. Pero para entender estas luces es necesario primero investigar de qué se trata el asunto. En un término cabalístico que la parte ortodoxa, judía, ultraortodoxa no la topa, el término cabalístico de esto son sefirot. Las sefirot son las luminarias, lo vamos a conocer por luminarias, luces, puertas y la que más me gusta, cualidades. Cualidades. Pero esto no es un plus extra de Dios, sino que es la esencia de Dios. Amén. ¿Ya? Por eso es que cuando aquel joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, le dice. Y Jesús se da la vuelta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. La bondad de Dios, la naturaleza buena, la bondad de Dios, no es un plus extra, no, es la esencia de Dios. Por eso está escrito, Dios es amor. El amor no es un agregado a la naturaleza o esencia de Dios. Dios es amor, puro amor. ¿Me explico? Pero no es un plus extra. Porque si nosotros enseñamos que estas cualidades son extras a su esencia, entonces estamos creando dualidades. Y la esencia de Dios es indivisible. Ese es el problema. Entonces, como nuestro pensamiento es más griego, ¿sí? Entonces tendemos a darle vida a las formas, a las maneras en que Él se manifiesta. Y algunos se atreven hasta diosificarlas. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, que llamamos al Abba, a Papito, Jireh, Adonai, Shaddai, Rafa? Algunos creen que estos nombres son entidades que le representan. Si nosotros enseñamos tal cosa, estaríamos creando dualidades en una esencialidad. ¿Sí? Son acciones de Él que lo describen, pero no son entidades ajenas a Él. Me gustaría decir mucho más acerca de eso, pero si no, no vamos a terminar hoy este tema. Yo quisiera hacer una gráfica, a ver si me sale, para ir entendiendo ya lo que Juan está diciendo. ¿Cómo se lee eso, hermanos? ¿Cómo se lee? Es difícil leerlo sin las vocales. El pronunciamiento judío sería Yahweh. Ahí está. Con este nombre me llamarán por la eternidad, le dijo él a Moisés. Dios, mire hermano, que nosotros le llamemos Abba, papito de vez en cuando, o que le llamemos proveedor, sanador, pastor, Sidkenu, todos estos nombres, pero el nombre de Él no es ninguno de esos. Él se llama Yahweh. Esa es la pronunciación, Yahweh. Transliterado a nuestro idioma como Jehová. Ustedes sabían que existe una regla lingüística. Los nombres no pueden ser, hermano, traducidos a otro idioma. ¿Sí? Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo a los hermanos allá en San Marcos.
Aquí un hermano viajó para Estados Unidos y allá adquirió su ciudadanía y él se llama Juan Morales. Pero allá él se hace llamar John Morales. Ajá. Sí, es el fenómeno. Y cuando llama a invitar gente de allá para acá, le dice: yo soy el hermano John Morales. Y todo el mundo se hace la idea de que es un gringote de ojos celestes, rubio, blanco. No, es negrito, chaparro, delgado. Solo el Morales no se pudo creer. Algo crispín, como nosotros, ¿sí? Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que aunque esté allá, él sigue siendo Juan Morales, porque esa es su identidad. Así es. El problema es el conflicto de identidad. Por eso es que cuando Jehová Dios le dice: tú ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham, le causó un conflicto de identidad. Sí. Y de existencia. ¿Cuántos años llevaba ya Abraham llamándose Abraham? Pero ahora le dice Abraham. Y le cambia la naturaleza. No solo le cambió el nombre, le cambió la naturaleza. Abraham dejó de ser Abraham y pasó a ser Abraham. Y le cambia la naturaleza porque él viene de una parte, ¿sí?, Caldea, de Ur de los caldeos. Ahora deja de ser caldeo y pasa a ser judío, hebreo. Ahí le cambió el Señor la naturaleza. Lo mismo está haciendo el Señor con nosotros, enviando al Espíritu. Nos está cambiando la naturaleza, la esencia de nosotros. Fíjese qué lindo. Ahora, lo más cercano a Yahweh, fíjese, es la luz. La luz. No hay nada más cercano a Él. Nada más cercano a Él. Ahora, ¿será la única luminaria? No. Porque aquí vamos a encontrar otras luminarias. Pero la luminaria suprema, ¿sí?, es Or, la luz. Ahora, dice la Escritura que Dios es luz. Pero ¿qué clase de luz nos está diciendo? Esta luz es la luz increada. Ese es el punto. La luz increada. Pero Or es la luz creada. ¿Y para qué fue creada? Para representarle en la creación. Vamos a leer Primera de Timoteo 6:16. Alguien que lo lea, por favor. El único que tiene inmortalidad, que habla en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. 6:16. Amén. Muy bien. ¿Alguna otra persona? ¿Otra versión? Veamos. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto, nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Qué tremendo. A esta parte dice que lo que él hizo fue crear un lugar donde él
cada cierto tiempo se manifiesta para establecer un juicio. Y eso se hace anualmente, una vez al año, cada año, por todos los años, Él juzga a la creación. Y eso se hace en una de las fiestas de Jehová, de Yahweh. Se hace en la época del Yom Kippur. En la época previa hay una fiesta que se llama Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, donde se establecen los juicios. Pero Él, para poder hacerlo, como nadie le ha visto ni nadie lo verá, y ningún hombre, porque morirá ipso facto, entonces creó un espacio en donde Él se sienta para juzgar, y a ese espacio se le conoce con el nombre de Keter. Y Keter significa corona. ¿Ya? Y lo que cubre al Keter, o lo más cerca al Keter, sigue siendo Or, la luz. Decía yo que existen otras luminarias, y cabalmente algunos ponen Ajin, otros dicen Ain, Sof, Or. Luego está el Ain Sof, y por último está el Ain o Ajin con Y. Pero yo no quiero hablar de estas, porque este es un tema bien cardíaco, y tendríamos que hablar de este primero, después de este, después de este. Hoy vamos a hablar solo de esto, porque Or, la luz, nos reveló al Padre. Leamos de nuevo, por favor, Primera de Timoteo 6:16. Sí. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Amén. Leamos Efesios 5:13. Por favor. Alguien que busque Efesios 5:13. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No, Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿A quién manifiesta todo? La luz. ¿Quién manifiesta todo? ¿Todo de quién? ¿Todo de quién? De Yahweh. Porque la luz lo manifiesta todo. ¿Todo de quién? De Yahweh. Fíjese qué lindo, ¿ah? Y por la luz son puestas en evidencia, son puestas en manifiesto. La luz tiene una función: revelar, manifestar. Eso es lo que necesitamos comprender. Juan 10:15. Juan 10:15. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¿Sí? Juan ¿Quién 10:15. conoce al Padre? A ver. Mi Padre. Jesús. Así como el Padre me conoce. Fíjese, hay una Yo conozco al interacción. Padre. Y como Jesús la luz, Ajá. como ya leímos, yo soy la luz. Jesús la luz conoce al Padre, y el Padre conoce la luz.
Pero estamos hablando de luz, la luz creada, ¿sí? Que es una emanación. Y la luz increada, que siempre ha existido. Entonces son luces totalmente diferentes. Una es una emanación y la otra es la luz increada, la luz eterna, la luz de la vida. ¿Ya? Por favor, Lucas 10:22. Ya va a ver a dónde los quiero llevar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi